Bienvenidos a Filmorama, yo soy Carlos del Río, saludo a Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida y les comento que en esta ocasión vamos a platicar de la película X-Men Primera Generación, X-Men First Class, y tendremos por otra parte una entrevista con Jaime Humberto Hermosillo. Además, comentaremos de un clásico de Stanley Kubrick, un clásico de terror que es El Resplandor, y sostendremos una entrevista exclusiva con uno de los actores más interesantes del cine nacional actual, que es Damián Alcázar. Comenzamos. Pues vamos a comenzar nuestro programa de Filmorama platicando de cine. Independientemente de las fechas, el verano cinematográfico hollywoodense ha comenzado. Esto sucede, Roberto, con películas como Piratas del Caribe, con películas como Thor o como películas como la recientemente estrenada X-Men First Class, X-Men Primera Generación, una película que debo admitir, querido público, que no me esperaba. No tenía ningún entusiasmo después de haber visto X-Men Origins, la de Wolverine, o de haber visto mucho peor la tercera película de X-Men, The Last Stand. Me parece que habíamos quedado como que con una idea de lo que había hecho Bryan Singer originalmente, había quedado totalmente desvirtuado, y ver lo que se conoce como una precuela, pues realmente no entusiasmaba de mucho. Bueno, pero están los antecedentes de las dos primeras películas de Singer, donde encontramos, me parece, la parte medular de este cómic. Y fue además una franquicia que ganó mucho dinero, Carlos, más de 700 millones de dólares en su momento. Y me parece que ahora con esta precuela están apuntando comercialmente hacia no solamente el público y los fans del cómic, sino también hacia un público adolescente y juvenil que finalmente tienen que retomar, porque son varios años los que finalmente a veces separan entre una película y otra. Estamos ante el arranque de una nueva trilogía, eso es lo que nos están comentando. Sin embargo, es una trilogía que está muy vinculada con las primeras dos películas, X-Men y X-Men 2, sí, justamente las que dirige Bryan Singer y que ahora produce Bryan Singer, con un director muy interesante, Matthew Vaughn, el hombre que nos trajo la película de Kick-Ass, una que fue de nuestras películas favoritas del año pasado. Sí, yo no lo veo muy bien en la dirección de esta película. Si bien es cierto que está partiendo como precuela de lo que serían los orígenes de dos de los personajes importantes, que son Magneto y Javier, el hombre X, nos encontramos aquí, me parece, ante una personificación no tan compleja como sí yo creo que encontramos en las dos primeras películas, la incursión de estos dos personajes. Eso es lo que a mí no me gusta tanto de esta película, y me parece que ahí es donde tenemos una de las grandes fallas, no obstante que la película, uno podría decir, está muy bien caracterizada por los efectos especiales, pero aún en eso me parece que a veces se excede el director en esta película. Fíjate, Roberto, que yo opino lo contrario. A mí me parece que justamente el logro de la cinta, además de tratar con muchísimos personajes, que es muy complejo, está en brindarnos un panorama muy específico con dos actores, uno más o menos desconocido y el otro que de repente nos daba cosas que nos funcionaban o no. James McAvoy como el profesor Charles Xavier es una estupenda sorpresa, y Michael Fassbender como Eric Lehnsherr, el que eventualmente se convertirá en Magneto, viene con un antecedente muy importante, que es su participación en Bastardos sin Gloria, y de alguna manera el personaje tal y como lo maneja de Eric Lehnsherr me recuerda cómo se manejaba otro personaje en Bastardos sin Gloria, que era el personaje de Hans Landa. Estamos aquí entre los orígenes de los hombres X, partiendo con ese primer contacto que hubo en la primera película, cuando se nos mostraba un flashback a la Segunda Guerra Mundial y donde estaba Eric Lehnsherr de niño en un campo de concentración y era separado de su madre. A partir de allí nos muestran esos antecedentes, también cómo vivía Charles Xavier en la opulencia, y después nos trasladamos hasta 1962, cuando los dos ya son adultos. Sí, en el caso de esta película hay un contexto histórico que tiene que ver también con los orígenes del cómic, que es la posibilidad de una conflagración nuclear por la Guerra Fría y el enfrentamiento que tienen los Estados Unidos con la Unión Soviética. Ahí está ese contexto, pero me parece que no es bien aprovechado en el caso del argumento de esta cinta. Es una alusión histórica muy esquemática, y ahí es donde creo que la escena importante, clave de la cinta, que sería como la cereza del pastel, que es esta posible confrontación en el mar de los dos bandos a través de sus buques y sus misiles. Es un tanto una escena rutinaria, Carlos.
Bueno, Roberto, a mí me parece al contrario muy, muy emocionante, sorprendido de las actuaciones de James McAvoy y de Michael Fassbender, porque además tenían que meterse en los zapatos de la juventud de señores, caballeros como son Ian McKellen y Patrick Stewart, y además poder tener otros mutantes que funcionan más o menos bien. Jennifer Lawrence como Mystique, que estuvo recientemente nominada al Oscar a Mejor Actriz, creo que queda muy bien y que a mí me generó mucha emoción la película y sobre todo una grata sorpresa. Ahí es donde encontramos otra de las fallas, creo yo, de la película, que estos mutantes que finalmente se van a integrar al bien y sirviendo al servicio secreto de los Estados Unidos, funcionan de una manera mecánica, pero también muy demostrativa de lo que son. En principio los vemos a ellos individualmente y sus capacidades como mutantes. Más adelante los vemos en grupo y exponiendo también lo formidable que son sus aptitudes físicas, casi de superhombres con superpoderes. Después, cuando son aleccionados como en una escuela, están entrenando, pareciera que la película solamente es eso, y en esa escena que me parece un tanto chapucera de la posible confrontación de las dos grandes naciones, estamos ante una gran escena, entre comillas, que dejan mucho que desear si comparamos estas magníficas escenas que tuvimos en la primera y la segunda película, Carlos, como por ejemplo el enfrentamiento de Magneto y de Javier en una cárcel de cristal, o en la segunda parte otras escenas extraordinarias. Una cárcel de plástico, habría que decir. Otra cosa que habría que comentar, bueno, no estoy tan de acuerdo con eso, pero que no quiero dejar de omitir, ya que estamos a punto de despedirnos de esta sección, es el look muy confeso que ha dado el director, que quiso hacer como si fuera una película de James Bond. Estamos en el 62, estamos con el asunto del espionaje, estamos con un gran villano que es exótico, exuberante y exagerado, y que da un muy buen elemento para estar contra los demás personajes. Bueno, eso es lo que opinamos de la película X-Men First Class, X-Men Primera Generación. Pero no se vayan, nos vamos a un corte y al regresar estará aquí con nosotros Damián Alcázar. Después de muertos, James Dean, Spencer Tracy, Peter Finch, Ralph Richardson, Massimo Troisi y Heath Ledger fueron nominados al Oscar como Mejor Actor. El primero en obtenerlo fue Peter Lynch, por Poder que Mata, una delirante película sobre el espectáculo televisivo.